Listo, hermano. Muy bien. Pues qué hermosa la frase inicial que nos regala esta lección, ¿verdad? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Me encanta la frase, me llena mucho, me consuela y alienta mucho esa afirmación que nos hace Jesús en Juan 14:19. Y Él vive pues gracias a su resurrección, ¿verdad? De entre los muertos. Y gracias a ello nosotros tenemos el perdón de pecados y además tenemos ese privilegio grande de poder resucitar cada uno de nosotros cuando Él venga por nosotros en su segunda venida, ¿verdad? Y realmente es una gran noticia esta con la que inicia esa lección. Y bueno, pasamos a ver el video que nos tiene por allí la lección. Aquí tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Para poder ir al video, ¿verdad? Sí, Muy Sí, bien. hermano. Ok, y ese video yo lo coloqué eh, en en Si quiere, Google. yo también puedo compartir. Vale, hágame el favor, Ya, porque no lo estoy viendo tan fácil. espéreme un segundito y compartir la pantalla. Ah, Si quiere usted no, cerrar la suya. sí, sí, sí. No tenemos audio todavía. Ah, bueno, Sí, ya le voy a arreglar esto. muy bien. A ver. Estamos sin audio, ¿verdad? sí, lo tiene pausado ahorita. Biblia. Ahora Aprendan de sí. mí. Muy bien, muy ¿Se bien. escucha? Veamos, ¿Cuál es el veamos. Te evento escucho, te más escucho. importante en la historia del mundo? Algunos dirían que es el surgimiento de un gran imperio, como el Imperio Romano, que transformó el mundo. Otros podrían responder que es una de las grandes guerras, como las guerras mundiales. Otros destacarían una invención importante, como la rueda, o un gran descubrimiento, como la electricidad. Pero los creyentes sabemos de un evento mucho más importante que todos estos, la muerte de Jesús en la cruz. La Biblia nos dice que cuando Jesús murió, Él pagó el precio por los pecados del mundo entero. Él ganó el perdón y la salvación para cada ser humano que haya vivido y vivirá. Ningún evento ha tenido un impacto más profundo en el mundo que la muerte de Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que hay otro evento que es igual de importante, la resurrección de Jesús. Escribiendo a una iglesia en la ciudad de Corinto, Pablo explicó que si Jesús hubiera permanecido muerto, entonces el precio que pagó por el pecado no era suficiente y no habría perdón para nosotros. Si Jesús hubiera permanecido muerto, entonces sería inútil confiar en Él. Un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Si Jesús hubiera permanecido muerto, entonces cuando nosotros muramos,
también estaríamos perdidos. Pero Jesús no se quedó muerto. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, escribió Pablo. Al tercer día después de su muerte, algunas mujeres seguidoras de Jesús fueron a su tumba, pero estaba vacía. En lugar del cuerpo de Jesús, encontraron a 2 ángeles que les dijeron, Él no está, ha resucitado. Mientras corrían de la tumba para compartir la noticia con los otros discípulos, Jesús mismo las saludó vivo. En la historia bíblica de hoy, leerás cómo 40 días después de resucitar, Jesús ascendió al cielo. Pero pasó esos 40 días con sus discípulos, dándoles pruebas convincentes de que estaba verdaderamente vivo. Una y otra vez se les apareció a sus seguidores, en una ocasión a más de 500 de ellos a la vez. Habló con ellos, comió con ellos, dejó que lo tocaran. ¿Por qué les dio tantas pruebas? Porque su resurrección es tan importante. Nos asegura que Jesús realmente es Dios el Hijo. Nos asegura que realmente pagó el precio completo por todos nuestros pecados. Somos totalmente perdonados. Nos asegura que un día nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Que pausar acá, ¿verdad? Quizás pienses que los discípulos estarían tristes cuando Jesús ascendió al cielo. En cambio, la Biblia nos dice que se regocijaron. Ellos sabían que su ascensión significaba que Él era victorioso sobre el pecado, la muerte y el diablo. Sabían que a la diestra de Dios Jesús iba a interceder constantemente por ellos y reinar sobre todas las cosas para su bien. Y sabían que volverían a verlo. Los ángeles les recordaron que este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. En la siguiente clase estudiaremos ese evento, el más importante en el futuro del mundo, el regreso de Cristo. Hasta entonces, bendiciones. Muy bien. Asombroso, impresionante y constante historia, ¿verdad? Vamos a tratar de refrescar esta historia ya viéndola en nuestras Biblias. Vamos a Hechos del 1 al 11 y vamos a refrescar esta historia que nos ha narrado en el video. Yo voy a ir leyendo y ustedes siguen la lectura. Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Perdón. Voy a colocar. Dice así, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermosa historia, ¿verdad? Los apóstoles preocupados por la restauración del reino de Israel, y Jesús les sorprende y les dice, no, no esperen eso, esperen poder, esperen el poder del Espíritu Santo. Qué hermosa, hermosa lección. Como nosotros en nuestra humanidad siempre andamos por otro lado y Jesús se encarga de centrarnos y ponernos donde Él sabiamente sabe que debemos estar, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos ahora a hacer la fase esta de considerar y en este caso vamos a repasar los personajes de la historia, ¿verdad? Y pues Wilson, en este caso, ¿cuáles personajes encuentra usted que Está, aparecen en esta historia? está Teófilo, Jesús, el Espíritu Santo, los apóstoles, el Padre, Israel, los reunidos con él, dos varones vestidos de blanco, que serían los ángeles, ¿verdad? Los ángeles, así es. Y si vamos a los objetos de la historia, Ahí dice mi primer tratado, el Evangelio de San Lucas, el agua, el cielo y una nube. así es, el agua porque menciona el bautismo, ¿verdad? Solo me gustaría hacer un comentario de la parte de donde usted estaba diciendo de que lo de la parte del poder, ¿va? Que por Sí, ejemplo, si ustedes miran ahora con ese conflicto que hay ahora en Israel, pues ellos todavía siguen hasta la fecha esperando la restauración del reino, ¿verdad? Que, que es bien interesante, ¿va? Por eso es tantas religiones, o sea, andan ahí, según ellos, en el tiempo apostólico dicen que Israel siempre sigue siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero bien tremendo el versículo que usted menciona, ¿verdad? Que donde ahí sí que los tiempos de Dios son diferentes, ¿verdad? Entonces, al no saber bien interpretar la escritura, pues pasa eso, va que ellos siguen esperando todavía la restauración del reino de Israel, ¿verdad? así es, totalmente. Vemos justamente en ese conflicto esas posturas, ¿verdad? De la gente eh, defendiendo a los israelitas por defenderlos como el pueblo de Dios, los privilegiados de Dios, como defendiendo esa tierra, porque de acuerdo con sus creencias, en esa tierra va a gobernar Jesús por 1000 años, Sí, o ¿verdad? sea, son cosas tremendas, ¿verdad? Que por ejemplo, siendo bien meticuloso, ¿va? Entonces, sabiendo ahí ver la escritura, y ahorita que lo estamos comentando, pues se me vino a mí a la mente eso, ¿va? Que siempre hay gente que predica y que ya tienen el templo ya solo armado, así como rompecabezas para armarlo, y
unas tremendas cosas que dicen ahí, ¿ah? Sí, así es. Interesante, interesante. Bueno, entonces sabemos que esa historia ocurrió en Jerusalén después de la ascensión y entre los lugares mencionó de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y además, cuando él ascendió, estaba en el monte de los Olivos, a un poco más de 1 kilómetro fuera de Jerusalén, digamos. Esa sería la parte de la ubicación geográfica de donde ocurre esta historia. Pero también vemos dentro de los lugares que remarca, y es que el deseo de Dios es que darnos el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos, ¿verdad? Y para salir al mundo a predicar el Evangelio. Y pues, y empezando Jerusalén, que es nuestra propia casa, ¿verdad? Nuestra propia casa, con nuestros propios amigos, compañeros. Y me pasó una anécdota esta semana que uno de mis compañeros de trabajo me dijo, mire, usted es creyente, ¿verdad? Sí, sí, soy creyente, le Mm, dije, yo soy luterano, le dije. Ah, es que fíjese que se le nota, pero nunca usted lo dijo, entonces no sabía realmente. Y entonces dije yo, es que sí también hace falta que uno lo diga, ¿verdad? Porque a veces uno tiene pena de decirlo porque de repente uno comete un error por ahí y dice, ay, ya estoy poniendo en mal a Cristo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que hacer las dos cosas, hay que demostrarlo con hechos y también decirlo, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos callados. Muy bien, entonces en cuanto a la pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? Pues sabemos que fueron 40 días después de la resurrección de Jesús, que vino la ascensión y que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Dejaría yo a Wilson que nos comente sobre cuál es el problema que podemos encontrar en esta historia. Pues aquí menciona la confusión, ¿verdad? Que tenían los discípulos conforme al plan de Dios, ¿verdad? Ya que ellos iban a ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Un trabajo intimidante, la verdad, Sí, porque como en ese tiempo no era así como ahora que nosotros vivimos placenteramente, ¿verdad? En ese tiempo era difícil la persecución, o sea, es completamente diferente. Entonces, esa era la aflicción que ellos tenían, ¿verdad? Y Jesús ascendió al cielo, quitando su presencia visible de los discípulos, ¿va? Que ese era por eso es que ellos le preguntaban constantemente cuándo es que iba a restaurar su reino, ¿verdad? Porque para ellos era demasiado duro quedarse solos, supuestamente, ¿va? Pero no sabían que él les iba a mandar al Consolador, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. así es, así se soluciona el problema, ¿verdad? Cuando Dios envía al Espíritu Santo para quitar esa confusión, darle certeza, darle seguridad, confianza, consuelo, ¿verdad? Y sobre todo darles el poder para ser testigos, ¿verdad? Que es el poder que nosotros también necesitamos para ser testigos de Él en este medio mucho más light en el que estamos nosotros que en el que estaban ellos en aquel tiempo, ¿verdad? Y pues esa promesa también de los ángeles cuando les oyen decir, así como lo vieron irse, así vendrá de nuevo. Preciosa promesa. Pasamos a esta fase de consolidar y aquí hay preguntas. La primera es, ¿cuál es el punto principal de la historia? Y la respuesta sería, nuestro Salvador vuelve victorioso al cielo, resucita en forma indubitable porque se presenta durante 40 días con todos los apóstoles y,
y discípulos y gente, porque en una de esas ocasiones se presentó ante mucha gente y luego pues asciende en forma victoriosa a sentarse a la diestra del Padre, a intervenir por nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces la parte esta interesante e importante es qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. En este caso, Wilson, ¿cuál es la? Pues ahí sí que, como usted dijo, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Por ejemplo, no era un buen testimonio, que eso sí es bien, bien preocupante, ¿verdad? Y que la verdad, pues nos pasa a cada rato, ¿verdad? Porque como al final somos hombres y somos pecadores, ¿verdad? Entonces, sí, eso, sí a veces nos da bastante miedo, ¿verdad? Que se nos olvida el gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros, ¿verdad? Entonces, ese sí es un pecado que constantemente, pues recaemos, ¿verdad? Pues precisamente para eso son las reuniones, para que nos demos cuenta de que el gran sacrificio que Él hizo por nosotros y fue victorioso, ¿verdad? Entonces Él ya hizo todo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir en la línea de Él, ¿verdad? Pero al final, lamentablemente, pues nos torcemos, ¿verdad? Entonces parece zigzag eso, ¿verdad? O sea, no tomamos el camino que él quiere, ¿verdad? Entonces, eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque lo podemos ver con Israel, ¿verdad? Que al final, por desobedientes fue que les ha pasado lo que les ha pasado, ¿verdad? Entonces, esperemos de que, pues, que nuestro testimonio cambie, ¿verdad? Y que seamos mejores personas, ¿verdad? Y entonces, al final, así como los discípulos, también sentimos miedo, ¿verdad? De compartir lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, tenemos que decidirnos a compartir, ¿verdad? No solo quedarnos ahí estancados, ¿verdad? Amén. Amén, precioso. Tengo ahí una anécdota. Ah, no, perdón, Pastor Nixon levantó su mano. Sí, siga nomás con la anécdota primero, hermano. Vaya, una anécdota de que la ministra, eh, una de las primeras cosas que hizo a su entrada al ministerio, eh, restauró la iglesia porque la iglesia prácticamente ya no existía, había pasado cerrada mucho tiempo y ella vino y la mandó a remozar, la mandó así a poner limpia, bonita y en un viaje que tuve con ella el domingo pasado, yo le proponía que fuéramos a orar una vez por semana, eh, una hora antes de entrar a trabajar, porque había muchos temas ahí por los cuales orar, digamos, en el caso de los problemas del ministerio, ¿verdad? Que tenemos ahí problemas de mucha corrupción, tenemos el problema de las lluvias que se viene y que tenemos que, como ministerio, atender las emergencias nosotros, ¿verdad? Y también vienen las contrataciones de los proyectos de mantenimiento de las carreteras y que estos procesos nos salgan bien, es decir, muchas cosas relacionadas con el ministerio y pues también muchas cosas para nosotros como los líderes de la institución, para que Dios nos fortalezca, nos dé la sabiduría y tantas cosas. Y ella estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y le propuse que el programa se llamara Ven a orar unos minutos con la ministra, ¿verdad? Y que la ministra también se ¿Qué integrara. ministerio Es es? el Ministerio de Comunicaciones. Pero es la Sí, ministra Yasmín, la ministra Yasmin, sí. pero todavía está o ya no está. No, no, ayer la removieron, eso lo estaba contando Pastor Givate. Nos Ujú. quedamos sin ministra. Entonces, le interesó el programa, la propuesta que le hice y pues, aunque ella no está, yo pienso seguir con la idea, con el proyecto y poder tener allí reuniones de oración con otros que quieran estar allí y pues quiera Dios que tengamos ahí un programa de discipulado, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo. Bien, esa era mi anécdota.
El pastor, ¿qué iba a decir? Gracias, Rolando. Sí, sí, yo también voy a participar. Me encanta esta historia y me duele mucho, ¿verdad? Viendo de lejos a los discípulos que estaban preocupados en lo terrenal, ¿verdad? Ellos vieron con sus propios ojos lo que pasó, el Hijo de Dios, cuánto sufrió, cumplida la promesa de la resurrección, y ahora dicen, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Es ahora cuando te vas a quedar acá, ¿verdad? Y a veces en lo personal siempre existe a veces esa duda, esa desconfianza, si realmente Jesucristo hizo todo lo que dijo que vino a hacer por mí, ¿verdad? Esas dudas, ese enfriamiento espiritual, esa pereza espiritual, ese temor de compartir con otros el evangelio, ¿verdad? Entonces sí esa, es personal esta historia, ¿verdad? Que pasó muchos años atrás, pero como discípulos de Cristo. Y honestamente a veces sí hay temor, sí hay vergüenza, sí hay como, qué me dirá la gente, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesús está mostrándonos evidencias convincentes de que ya cumplió todo lo que Él dijo y nos envió el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso me hace meditar a veces en mi vida personal también, que no siempre soy el discípulo que el Señor quisiera que sea, ¿verdad? Amén, así es. Y el otro aspecto que yo agregaría es el hecho de querer saber cosas que Dios no quiere que sepamos todavía o que no nos ha revelado todavía, ¿verdad? Hay cosas que están en la potestad de Él y nosotros lo que nos toca es confiar, creer en Él, estar seguros de que Él tiene el control, está sentado en su trono. Y aunque no entendamos, aunque la revelación todavía no haya llegado, yo creo que hay más que suficientes elementos para confiar en Él, ¿verdad? Él es veraz y todo lo que ha prometido lo cumplió, lo está cumpliendo y lo cumplirá. Así que también tenemos que creer más en Él. Tenemos que estar conscientes de que a veces nos queremos meter en áreas donde no debemos, sino que solo confiar, confiar y confiar y pues estar seguro de que Él tiene el control y de ahí para adelante, ¿verdad? Y el otro es, como dice, a veces por miedo no compartimos la fe, pero creo que ya es tiempo que vayamos dejando ese miedo y nos arriesguemos a predicar a Cristo, ¿verdad? Muy bien, dice, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué nos puedes decir, Nelson? En el versículo 4 cuando dice que Jesús nos dejó muchas pruebas de que no admiten duda, que Él resucitó, eso es garantía de que soy perdonado. También está el 11 donde Jesús volverá por mí y por todos los suyos para llevarnos a nuestro hogar eterno. Amén. Y el otro donde él promete el Espíritu y cumple su promesa, ¿verdad? Porque lo envía en el día de Pentecostés. Y, y está a disposición de nosotros también, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Creo que ya lo hemos visto, ¿verdad? Que Dios sobre fe en nosotros y que Dios nos, nos dé el Espíritu Santo, ¿verdad? Que él lo da a quien se lo pide
y que de lo que nos tenemos que encargar nosotros es de no restringirlo, ¿verdad? Es de no apagarlo, sino que por el contrario, que podamos ser cada vez más fervorosos, ¿verdad? Más apasionados por por su obra, por su misión, ¿verdad? ¿Alguna otra idea en cuanto a qué podemos pedir a Dios que obre en nosotros? Solo en la última parte donde menciona que Dios nos ayude a esperar con fe su segunda venida. Entonces, ¿se acuerdan de aquel versículo donde dice que va a venir como ladrón en la noche? Entonces, que nosotros no estemos, a que a nosotros no nos agarre dormidos, ¿verdad? Sino que siempre Amén. nos agarre alertas, ¿verdad? Amén. Entonces, porque por ejemplo que hay mucha gente que el arrebatamiento y que no sé qué y que no sé cuántos, como dice mi mamá, yo no me hago bolas, yo estoy preparada, sea una cosa o sea la otra, yo estoy preparada, entonces solo viene Dios y me voy con él, punto y final. Amén. Qué linda. Sí, sí. Y como dijeron ustedes, ¿verdad? Que sea el Señor quien nos mantenga firmes en en la palabra de Dios, ¿verdad? Y las anécdotas que nos cuenta Rolando, Wilson y las mías propias, ¿verdad? Eso significa que de alguna u otra forma ya estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo a hacer lo que en otro tiempo no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Me encanta, le felicito la idea de compartir la palabra de Dios, de orar, ¿verdad? Para que otros sepan, qué ha hecho Dios con nosotros, ¿verdad? Amén. Y como siempre hemos dicho, ¿verdad? Este, es una cosa maravillosa que otros vean la luz de Cristo en nosotros, ¿verdad? Siempre decimos las acciones de un cristiano dan testimonio más convincente que muchas palabras. Y eso, hermano querido, me alegra el alma cuando otras personas, ¿verdad? Dicen, notan eso, eres creyente, eres cristiano, ¿verdad? Y a veces uno habla mucho, ¿verdad? Se nota, se ve a veces gente que habla mucho, pero sus acciones no están conectadas con sus palabras y no dan testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, que nos siga manteniendo así, siendo luces, reflectores de Cristo para que otros vean y nos pregunten, ¿verdad? Eso también es una forma de dar testimonio del Evangelio, ¿verdad? Felicitarles a los dos hermanos queridos por dar ese testimonio de fe y el último comentario antes de pasar a la siguiente parte es que eh, imagínense ustedes lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Antes nunca nos pensamos conocernos, ¿verdad? Yo, un ecuatoriano, ustedes viven en Guatemala, pero ni ustedes mismos se han conocido así por cosas normales, ¿verdad? Pero este ministerio nos ha unido a los tres. Aquí estamos sirviendo fielmente al Señor con un mismo sentir, con un mismo pensar, con esa misma fe y ese gozo de compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Yo agradezco mucho que haya, que nos haya dado la dicha de conocernos, ser hermanos en la fe y trabajar juntos para el ministerio. Nomás quería decir eso, Amén. hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando aquí en la pregunta 2 porque en la uno ya hemos platicado de eso, pero es importante ver lo que dice Corintios 15 17 23 en el sentido de que dice que la resurrección de Cristo nos garantiza que nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su resurrección
vamos a resucitar nosotros. Y si Él no hubiera resucitado, como dice Pablo, vana sería nuestra fe. Pero Él ha resucitado y entonces ahí es donde podemos creer que resucitaremos. Y si resucitamos es porque es la prueba de que nuestros pecados son perdonados. ¿Verdad? Y la otra es que la resurrección de Cristo nos garantiza que, bueno, ya lo he mencionado, nosotros resucitaremos también. Son dos promesas, dos aseveraciones que hace Pablo y que son son para nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Podría leer, Wilson, por favor, 1 Corintios 15, 17, 23? Primera Corintios 15, 17 al 23. dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, después cuando Él venga y los que le pertenecen. Amén. Hermoso pasaje, ¿verdad? Hermano, hermosas promesas las que encontramos ahí. Bueno, entonces, aparte de que en su resurrección Cristo nos garantiza perdón de pecados y nos garantiza resurrección, ¿qué hay respecto a su ascensión? ¿Qué promesas sacamos de su ascensión? Su ascensión es otra garantía, dice, de que Jesús cumplió perfectamente su trabajo de salvarnos, como dice en el video, ¿verdad? Él se va triunfante, él se va victorioso. Y entonces la victoria de él es nuestra victoria también, ¿verdad? Pero sigue trabajando por nosotros, dice Jesús. Lee los siguientes versículos. ¿Qué está haciendo Jesús a la derecha del Padre en el cielo? ¿Podría leer de nuevo, Wilson, por favor, Efesios 1, 20 al 23? Dice que Dios se ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Qué hermoso, ¿verdad? Aquel que lo llena todo en todo. Todo lo llena a plenitud. Y él va delante de nosotros, él es nuestra cabeza, ¿verdad? Y aquí es bien Como- claro con eso de la iglesia, ¿verdad? Dice, y dio como cabeza de toda la iglesia. Así es. Así es, todo está bajo el control de Cristo. Gobierno todo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Imagínense qué tremenda promesa. En Romanos 8:34 dice, quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó.
el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros con el Padre. Esto nos da seguridad que nadie puede condenarnos, que somos perdonados día tras día. Y muchas veces nos pasa cuando pecamos y alguien nos quiere venir a remarcar el pecado y hacernos sentir mal por el pecado. Pero cuando nosotros conocemos este versículo, ¿verdad? ¿Quién es el que te condenará? Realmente el único que tiene ese derecho es Cristo, porque Él es el que murió y teniendo ese derecho no lo ejerce, porque no nos condena, sino que nos perdona y tiene para nosotros un perdón diario de nuestros pecados, ¿verdad? En Efesios 4:10-12 dice, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús ahora llena todo, está con cada uno de nosotros siempre. Sigue constituyendo a creyentes para servir en el ministerio de la palabra. Y este es un versículo muy polémico, ¿verdad? Por el surgimiento de los profetas modernos que se apoyan en este versículo para justificar la Ya no les existencia. caben los títulos. Dice Sí, ¿verdad? pastor, apóstol, doctor y no sé qué. Ah, la madre. O sea, la exaltación personal, ¿verdad? Que es lo que, pues es lamentable, ¿verdad? Porque al final lo importante es Cristo, ¿verdad? Amén. Y al final ellos van, pues son medios nada más, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí que Dios nos ayude, ¿va? Para tampoco caer en el estar juzgando, ¿verdad? Simplemente tener cuidado, ¿verdad? Y no seguir malos ejemplos, ¿verdad? Sino que seguir el único ejemplo que es Cristo, ¿no? Así es. Así es. Bueno, con eso saltamos a la conclusión. Y aquí lo que nos pide es que veamos la segunda parte del video para que veamos ahí lo que tiene el video para nosotros. Sí, Pastor, creo Yo que creo que ¿quería? el pastor ya lo vimos completo. Ah, lo Creo vimos, que ¿verdad? sí, sí creo se que vio todo. Sí, es sí. cierto, lo vimos hasta el final y ese final glorioso de la ascensión de Cristo, ¿verdad? Ujú, las Bien, pues promesas cumplidas. creo que aquí terminamos la lección, creo que muy sencilla, pero con unas lecciones tan profundas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Aumentar nuestra fe, confiar más en Él, dejar que Él tenga ahí sus misterios todavía que no ha revelado, pero estamos en sus manos, ¿verdad? Y que podamos ser sus testigos, ¿verdad? Y sobre todo, estar consolados y confiados en que cumple lo que promete. Y estas promesas de esta elección son enormes promesas, ¿verdad? Promesas de perdón, promesas de resurrección, promesas del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que yo me siento con mi corazón saciado con esta lección, vivificado por lo hermoso de su palabra, cómo apaga mi sed y cómo apaga mi hambre, el hambre de mi corazón y de mi espíritu. Amén. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo? Pues qué gusto. Muy buena lección, muy buena reflexión y esperamos pacientemente la siguiente lección
La siguiente lección que va a estar buena por lo que vi, Va a estar buena. va a estar buena. Está buena. La segunda venida, ¿verdad? Va a estar buena. Exacto. Qué bueno, hermano. Gracias por su fidelidad, dedicación. Son un ejemplo para todos y ojalá y la próxima semana, bueno, en 15 días se conecten la Jackie, la Sarita y el Daniel. Hay que escribirles ahí que las extrañamos y lo extrañamos para que se animen a la próxima. Y ahí les voy a escribir. Bien. Bien, entonces, pastor, ¿podría orar para cerrar Sí, sí, la será un reunión de esta noche, honor. por favor? Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo. Recordamos tu promesa que dijiste, donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Así es. Señor, sabemos que estás acá con nosotros. Bendito Dios, te doy gracias de corazón por esta noche que hemos estudiado tu palabra, que hemos recordado de forma clara, concreta, la resurrección, la ascensión de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo al cielo. Eso nos da confianza, nos da Amén. fortaleza, nos da alegría y paz de saber que realmente nuestros pecados son perdonados y que tenemos un lugar especial en el cielo por tu gracia, por tu misericordia. Todo eso Amén, nos Señor. motiva a compartir con otros tu palabra, Señor, con las personas que más lo necesitan. Señor, danos esa fortaleza espiritual todos los días de nuestra vida para comenzar en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, Señor, compartiendo la palabra de Dios. Danos la valentía espiritual también, Señor, para caernos en tus brazos cuando somos rechazados, cuando somos perseguidos, cuando somos odiados, ridiculizados. Señor, en esos momentos, tómanos en tus brazos, consuélanos con tu palabra y equípanos, envíanos con tu espíritu para continuar valientemente compartiendo el Evangelio. Te doy gracias por mis hermanos en Cristo, por Rolando, por Wilson, y oramos fervientemente por nuestros hermanos y hermanas de Guatemala, de este grupo, que se reconecten y continuemos estudiando juntos, creciendo juntos en la palabra de Dios. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén.